Bueno, vamos a hablar un ratito de la realidad nacional y de este gobierno de Javier Milei que sigue sumando conflictos con el Congreso de la Nación, y en este caso la última tiene que ver con este empréstito de 20.000 millones de dólares de la gestión Trump, y que desde el Congreso de la Nación le dice: pará, está todo bien, pero esto tiene que pasar por nosotros. Claro, queremos saber de qué se onda? trata. ¿Te lo presta a términos personales o porque soy presidente de la Argentina? Cuando te vaya, ¿la pagamos nosotros? Esto es solamente para que llegues vivo al 26 de octubre. Y con toda la otra, Son más dudas que certezas. con los otros 60.000 millones de dólares, ¿qué hiciste? Vas camino a juntar 80.000 y no vemos ningún resultado. Y la que ahorrás, bueno, no estaríamos viendo el destino del dinero. Miles de preguntas, y quizás él nos ayude a generar algunas otras, o sobre algunas tenga información. Vamos a hablar a continuación con el senador Oscar Parrilli, que ya está en línea para charlar con nosotros, hablar un poquito de esto, cómo ve la situación y cómo cree que puede seguir todo esto. Senador Parrilli, bienvenido a Alta Data, bienvenido nuevamente a La Rioja. Aquí Matías e Iván los saludamos. ¿Cómo le va? Buenos días, Alta Data, buenos días a todos los riojanos. Y bueno, a disposición de ustedes. Bueno, Buen día, gracias, senador, gracias por estos minutos. ¿Cómo están viendo desde el Senado también cuál es su visión particular de esta semana que arrancó con mucha volatilidad en el medio de la reunión Trump-Milei y esta noticia que todos conocemos de los 20.000 millones de dólares, pero nadie da plata y menos Estados Unidos a cambio de nada, senador? ¿Qué evaluación hacen ustedes? Bueno, primero hay una cuestión formal, ¿no? Sí. Que obviamente todo nuevo compromiso de deuda que tome el Estado Nacional tiene que pasar por el Congreso. Sí. Y este es un gobierno que está acostumbrado a no respetar el Congreso, obviamente. Recordemos, no solamente no respeta los vetos, sino que además se ha cansado de dictar DNU, ha gobernado por DNU, Sí. ha modificado leyes, constitución por DNU. Esto es la cuestión formal, pero la cuestión de fondo es muy preocupante. ¿Por qué es muy preocupante? Bueno, porque estamos llegando, después de un año y medio de gestión, Sí. a lamentablemente lo que Cristina Kirchner le dijo al presidente Milei en febrero del 2024, apenas había asumido, que si bien es cierto hay que mantener el equilibrio fiscal en las cuentas públicas, Sí. el principal problema que tenía la Argentina era la falta de dólares, la Sí. economía bimonetaria, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la deuda. Bueno, chocolate por la noticia, ¿no? Después de un año y medio de gestión se da cuenta de eso. Pero ¿por qué ocurre esto? Bueno, ocurre esto porque este gobierno lo que está haciendo es endeudando, se tomó la deuda del fondo, Sí. tomó el blanqueo, tomó la plata de la clase media, los dólares que tenía la clase media ahorrada, se llevó el oro afuera, sacó dólares donde no tenía. ¿Para qué fueron esos dólares? Bueno, fueron para la fuga de divisas, porque acá siguieron fugando divisas al exterior los grandes grupos económicos, el sector financiero y los fugadores de siempre, muchos de ellos empresarios argentinos y nacionales que se siguieron llevando la plata afuera. Entonces, esta deuda nueva que está tomando el gobierno significa, primero, que está claro que el problema de la Argentina es la falta de dólares y lo que hay que hacer, hay que administrar un bien escaso como son los dólares. Sí. En segundo lugar, hay que parar con la fuga. Si sigue la fuga de dólares, la plata que entra por un lado se va por la otra, entra por una puerta y se va por la puerta trasera. Y en tercer lugar, esto significa menor seguridad, menor justicia, menor salud, menor educación, menor obra pública, menor plata para vivienda, para las escuelas, para los hospitales. Esto significa bajar la calidad de vida de todos los argentinos, menos salario a los jubilados, menos para los trabajadores. Esto es, no es que, bueno, la deuda. Muchos dicen, bueno, yo no tengo la culpa que el gobierno se endeuda. No, vos no tenés la culpa, pero te vas a ver afectado porque el gobierno se endeuda. Claro, y sobre porque todo, si el gobierno sí. se endeuda, se recurre a la generación de riqueza de los argentinos para pagar esa deuda. Claro. ¿Y cómo se recurre? Con impuestos o con bajarle las prestaciones que el Estado tiene que dar. Menos calidad en todas las prestaciones, menos calidad de vida y, en definitiva, menos democracia también, obviamente. Claro, y sobre todo, senador, que hemos recuperado esta cuestión de la incertidumbre, porque los propios funcionarios del gobierno de Estados Unidos dicen, bueno, es un apoyo el que le brindamos a Javier Milei para que pueda llegar
sin inestabilidad económica al 26 de octubre o al día de las elecciones. Pero la pregunta que nos hacemos, ¿y el 27 de octubre y los primeros días de noviembre, cómo sigue todo esto? Sobre todo en un año electoral y en un panorama electoral a futuro, los partidos hay que jugarlos, pero que pareciera que en esto de que el argentino vota con el bolsillo, con la heladera, con la que recibe día a día, no sabemos si va a tener un espaldarazo el gobierno de Javier Milei político-electoral. Mire, primero no sabemos el resultado electoral, obviamente. Yo confío que el pueblo argentino pare esta locura que tenemos de un presidente cruel, un presidente cobarde y un presidente vendepatria como el que tenemos, ¿no? Pero en segundo lugar, suponiendo aún el mejor resultado para el gobierno, ¿qué significa esta devaluación? Lo cual significa baja de salario, baja de jubilación, aumento de los precios de todos los comestibles, medicamentos, de todos los bienes, significa mayor esfuerzo de los argentinos para seguir pagando la deuda. Es decir, que en el mejor de los casos que le vaya bien al gobierno, nos va a ir muy mal a todos los argentinos. La única opción que nosotros tenemos, me parece, humildemente lo digo, es frenar este gobierno con las elecciones, frenar esta política y exigirle al gobierno de Milei que cambie esta política y que empiece a gobernar pensando en los argentinos. Él sigue pensando en 4 o 5 grupos de empresarios amigos que lo adulan, lo alaban, le hacen cena, ríen de sus barbaridades, las atrocidades que hace, pero se están llevando ingentes cantidades de plata a sus bolsillos. Se están enriqueciendo. Esto no es neutro. Hay un grupo de empresarios argentinos y multinacionales que la están juntando en pala y se la están llevando fuera del país. Entonces esto es lo que hay que frenar y esto es lo que hay que parar. Y esto es lo que hay que exigirle al presidente Milei. Senador, lo saludo nuevamente. Buen día. Bueno, respecto a esto que menciona, ¿no? De un pueblo, un país que debe exigir a sus gobernantes la calidad de vida que corresponde. Nosotros en el bloque anterior charlábamos un poco de lo que tiene que ver con el porcentaje de la pobreza, según los números del INDEC, que pareciera que son diferentes, porque si se acortan los puestos de trabajo, se desvincula cada vez más personas, no podemos creer que ellos manejen estos números. Pero digo, al margen, en este proceso del despertar, que lo hemos visto con los gobernadores, con los votos en el Senado, con los votos en diputados también, de que ha empezado a cambiar un poco. Parece como que llegamos un poco tarde también a entender la vorágine o a querer no ser cómplices del ajuste. Ahora, ¿cuál debería ser el trabajo de la dirigencia para alentar al despertar del pueblo en el sentido de hoy la oposición, dicha así a nivel nacional, trabaja y está preparada para hacerle frente a una alternativa política para la gente diferente a lo que plantea Javier Milei? Mire, esa es la única opción, es Fuerza Patria, no tenga duda. Nosotros, el justicialismo, el kirchnerismo, o todo lo que es hoy el espacio político que representa Fuerza Patria, no solamente podemos mostrar que lo hicimos, porque del 2003 al 2015 transformamos un país totalmente, y cuando Cristina Kirchner dejó el gobierno, usted tome el índice que quiera, económico, político, social, el riesgo país, la inversión extranjera directa, pobreza, indigencia, eran los mejores que había en los últimos 40 años en la Argentina, y recibimos un país en default, recibimos un país destruido, con más desocupación que votos que los que había tenido Néstor Kirchner. Es decir, en primer lugar, nosotros damos testimonio de que somos capaces de resolver ese problema. Y en segundo lugar, que estamos trabajando en la elaboración de propuestas, no solamente en oponernos a esto, sino también en plantear cuáles son las propuestas que se deberían llevar adelante. Y Cristina Kirchner, si ustedes lean esos documentos, lo está planteando permanentemente. Nosotros creemos que hay que renegociar la deuda externa, hay que renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, hay que volver a reactivar todo lo que es la ciencia y la tecnología y la producción nacional, hay que mejorarle el salario a los trabajadores y a los jubilados para aumentar el consumo interno, hay que hacer una política de administración del dólar, hay que hacer una política de administración de las importaciones, hay que hacer una política de incentivación de la ciencia y la tecnología muy fuerte, hay que invertir mucho más en salud, en educación, hay que incorporar el capital privado a muchas empresas públicas, hay que replantear el tema de una nueva estatalidad. No nos sirve un Estado solo presente, necesitamos un Estado presente y eficiente. Bueno, estas son algunas de las propuestas que estamos trabajando y que los equipos
de trabajo que ha generado Cristina Kirchner desde que asumió la presidencia del partido, están trabajando en esa directiva. Las otras fuerzas políticas son cómplices. Sí, son cómplices y le han prestado el acuerdo para todas estas políticas que nos están llevando a este desastre. Sí, yo le tomo, y es verdad, el análisis en la temporalidad y en la ejecución de los periodos del gobierno de Cristina Kirchner. El tema es que después de esa última gobernación, de esa presidencia, perdón, de Cristina, vino el macrismo, como comentó usted, con esta toma de la deuda impagable. Yo no sé cómo vamos a hacer para pagar esto, más allá de que es la deuda más grande que se tiene el FMI en nuestro país, pero después vino el gobierno de Alberto Fernández. Entonces, lo que pasa muchas veces es que la gente, en esto de querer recordar las mejores épocas del kirchnerismo, tiene lo más cercano a lo que fue el periodo de Alberto Fernández, tomando también lo que tiene que ver con la pandemia, con la sequía más grande de la historia, pero digo, ¿cómo también hacer para recomponer esa confianza y esos lazos de un periodo anterior complejo también para el peronismo? Sí, mire, en primer lugar, obviamente, el periodo de Alberto tuvo el problema de la pandemia, obviamente tuvo después la guerra, tuvo después la sequía, tuvo problemas serios, pero eso no justifican de que nosotros con el gobierno de Alberto Fernández obviamente no cumplimos las expectativas, y hubo muchos de los que nos votaron en el 2019 que se sintieron defraudados y decepcionados por nuestra acción de gobierno. Si bien es cierto, la gestión de Alberto fue mucho mejor que lo que hubiera sido una gestión de Macri o de lo que está haciendo hoy la gestión de Milei, nosotros no estuvimos y no respondimos a las expectativas. Yo, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no lo voté, me opuse y formé parte del gobierno de Alberto, porque creo que ese fue un error, como también la renegociación de la deuda con el sector privado, la política industrial, la política comercial. Usted recordará, Cristina Kirchner lo hizo saber en diciembre del 2020, en un acto que hay en La Plata, cuando estaba terminando la pandemia, y se anunciaba que el año siguiente iba a ser un año de crecimiento. Cristina dijo con todas las letras que este crecimiento no se lo lleven 4 vivos. Bueno, lamentablemente se lo llevaron 4 vivos. Nosotros terminamos nuestra gestión con salarios del trabajador registrado por debajo de la línea de pobreza, cosa que nunca había ocurrido en un gobierno justicialista. Y además dijo, aquellos que tienen miedo de firmar, que se busquen otro laburo. Acá cuando uno gestiona el gobierno sabe que se expone a enfrentarse a sectores poderosos económicos, a los cuales a veces te exigen y te reclaman beneficios para sí que perjudican al pueblo, y uno tiene que tomar la decisión para quién gobierna. Ahora, bueno, estas deficiencias las tuvimos en nuestro gobierno, sin duda. Bueno, entre otras cosas, por eso perdimos las elecciones en 2023. Claro, ahora la última, senador. Digo, ¿y cómo toma estas declaraciones que lo decía Bennett, integrante del funcionario integrante de la gestión de Donald Trump, donde él explicaba que este apoyo de Milei es para que los mercados estén tranquilos, porque cuando miran el retrovisor los mercados y ven que detrás viene el peronismo, el kirchnerismo, se empiezan a poner nerviosos y se genera inestabilidad? ¿Cómo se logra conciliar en teoría estas dos partes, que es el poder económico con una línea y un pensamiento de gobierno? Porque en el medio estamos todos arriba de este barco. Mire, esto es un fantasma que siempre agitan, ¿no? Yo le digo, el riesgo país durante la gestión de Néstor y Cristina, después de solucionar el problema de la deuda y de que le pagamos el fondo, no subió de 500 puntos. Estuvo todo el riesgo país en 400 puntos. Si usted mira la inversión extranjera directa de capitales multinacionales que vinieron a Argentina, los que más vinieron fueron durante la gestión de Cristina Kirchner, fue la mayor inversión extranjera directa. ¿Y por qué venía? Porque había consumo. ¿Quiénes son los que le temen al sector nacional? Los fondos buitres, los fondos especulativos, que los que hacen negocio con el hambre del pueblo, con los bajos salarios, con las bajas jubilaciones, con la falta de producción, esos son, pero el resto del capital, no tenga duda que con nosotros gana mucha plata. Y la ganó durante la gestión del 2003 al 2015. Fíjense, en el año 2016, Macri hizo un blanqueo, ¿no?, de capitales. ¿Y sabe cuánta plata habían denunciado que tenían en el exterior sin declarar? ¿Cuánta? Los empresarios argentinos. ¿Cuánta? 120.000 millones de dólares. Y esa plata la habían ganado el negro, no se sabe si era del narcotráfico, de la corrupción, de la evasión impositiva, no se sabe de qué,
pero había 120.000 millones de dólares que habían ganado durante la gestión nuestra, el Negri se la habían llevado afuera. Y sin embargo el país tenía los mejores índices. Es decir, eso de que le tienen miedo a lo nacional. No, mire, lo que le tienen miedo son los fondos especulativos. Los fondos que solamente especulan con tener rentabilidad, no le importa nada los salarios, el trabajador y demás. Bien. Yo recuerdo una vieja frase histórica que siempre se nombraba cuando se hablaba del capitalismo, y nosotros lo que no queremos es el anarcocapitalismo, sí queremos el capitalismo con consumo. Bien. Una vieja frase de Henry Ford, el fabricante de los autos, que él decía, si los empresarios no le pagan buenos sueldos a sus trabajadores, yo no les voy a vender los autos que fabrico. Y bueno, esto es el capitalismo, buenos sueldos para que haya consumo. Y esto fue durante la época del kirchnerismo. Tal cual. Senador, gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes. Sí. Buenos días a todos los riojanos. Hasta luego, que así sea. Senador. Bueno, ahí estaba la palabra de Óscar Parrilli, senador por Unión.